Voy a poner esto así. Pongamos esto así. Listo. Vale. Entonces, eh, empecemos. Ejercicio 5, mecánica de fluidos, realizado por Andrés Correa y Gabriela Ospino. Al cambiar la altura del líquido y el peso de la compuerta, debemos analizar cuál tiene un mayor efecto en la fuerza aplicada y por qué. Porfa, muestras el software. Al variar la altura del líquido y variar el peso de la compuerta, nos damos cuenta que la que tiene mayor efecto sobre la fuerza aplicada es la altura del agua. Pero, ¿por qué sucede esto? Muestras la presentación. Listo. Esto sucede ya que hay que tener en cuenta pues la sumatoria de fuerzas. Para eso, inicialmente vamos a tener en cuenta la fuerza resultante, que esta depende de la altura del agua. Como vemos en la ecuación 1, la fuerza resultante se calcula usando la presión promedio por el agua, que esto también es el peso específico por la altura de la superficie libre hasta el centro de área de la compuerta por el área de la compuerta. Además, sabemos que las componentes del peso están dadas en el eje Y por el peso por el coseno de 35 y en el eje X el peso por el seno de 35. Además de esto, debemos tener en cuenta la sumatoria de momentos, la cual nos dirá realmente cuál de estas dos fuerzas es la que tiene mayor efecto sobre la fuerza aplicada. Reemplazando la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación 4, nos damos cuenta que mientras que la fuerza resultante eh, eh, es la que directamente, cambiando la altura del agua, puede afectar la fuerza aplicada, vemos que el peso, solamente una de sus componentes es la que afecta a la fuerza aplicada. Esto sucede ya que debemos tener en cuenta que al calcular el momento a partir de un punto, se debe tener en cuenta que las fuerzas que influyen sobre el momento solo son aquellas que están aplicadas perpendicularmente a el área. Listo, luego de este análisis, seleccionamos las condiciones del peso de la compuerta y la altura del fluido deseadas, es decir, las que nos pactaban en el ejercicio. Y verificamos los cálculos de la fuerza resultante, es decir, la fuerza ejercida por el agua, y la fuerza aplicada, es decir, la fuerza que se tiene que hacer para que la compuerta no se eleve. Y verificar los cálculos para el brazo de la fuerza resultante a partir del momento de inercia. Aquí tenemos el ejercicio con las longitudes pues, que nos resultaban luego de poner las condiciones. Y acá están los datos disponibles, que son la altura 1, que son 3 metros, la altura 2, que serían 1,43 metros, la longitud de la compuerta, que son 2,50 metros, el ángulo al que está ubicado la compuerta, que son 35 grados. Tenemos que la compuerta es rectangular y que debido al software nos arroja que la altura de la compuerta es 1 metro. También tenemos que el peso de dicha compuerta es 5,00 kilonewtons. Bueno, inicialmente para calcular la fuerza resultante y la fuerza aplicada, iniciamos calculando la altura YC y las distancias HC y HP, que son las distancias
de la compuerta hacia la superficie libre. Entonces, iniciamos calculando la altura YC, que esta la podemos calcular teniendo en cuenta que por teorema de ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante, encontramos que el ángulo se sigue manteniendo. Entonces, en un triángulo formado por la altura YC y de hipotenusa la distancia HC, encontramos que la altura se puede calcular como HC por el seno del ángulo. Sin embargo, no contamos con la distancia. Entonces, teniendo en cuenta la geometría del problema, encontramos que la distancia HC es igual a la distancia D por L medios. Este L medios indica que va hasta el centro de la compuerta. Sin embargo, no contamos con la distancia D. Para esto tenemos en cuenta un triángulo más grande formado por, siendo uno de los catetos la altura H1 y la hipotenusa la distancia D más la longitud de la compuerta. Este también mantiene el ángulo de 35 grados. A partir de eso, podemos hallar la distancia D como la altura 1 sobre el seno del ángulo menos la longitud de la compuerta. Reemplazando todos estos valores, encontramos que la distancia D es de 7.30 metros. Este valor lo reemplazamos en la ecuación 7 para poder obtener el valor de la distancia HC, el cual encontramos que es 3.98 metros. Y a su vez, este valor se reemplaza en la ecuación 6, encontrando que la altura YC es igual a 2.283 metros. Luego de esto, tenemos que para calcular HP, tenemos en cuenta HC más IC sobre HC por A. Esta sería la ecuación 9. Luego, para calcular IC, teniendo en cuenta la forma de la compuerta y las dimensiones, tenemos que llevar igual a la base por H a la 3 sobre 12. Luego, al tener estas dos ecuaciones, reemplazamos la ecuación 10 en la ecuación 9, resultando que HP es igual a HC más BH3 sobre HC por A por 12. Luego, cambiando estas incógnitas por sus valores, tenemos que HP es igual a 3,980 metros más 1 metro por 2.5 metros a la 3 sobre 3,980 metros por 1 por 2,5 metros al cuadrado por 12, teniendo en cuenta que HP será igual a 4,111 metros. Ya teniendo todas estas distancias calculadas, procedemos a calcular la fuerza resultante. Como lo vimos en la ecuación 1, la fuerza resultante corresponde al peso específico por la altura YC por el área de la compuerta. Como ya todos estos datos los tenemos disponibles, lo único que nos resta es reemplazar estos datos y encontramos que la fuerza resultante es igual a 500.991 kilonewtons. Luego de esto, procedemos a calcular la fuerza aplicada, que se calcula teniendo en cuenta la ecuación 5. En este caso sería la fuerza resultante menos la componente en Y del peso, cada uno multiplicado por sus respectivos brazos, sobre el brazo de la fuerza aplicada, como se ve en la ecuación 6. Listo, debido a que aún no conocemos los brazos, pero el ejercicio nos arroja los suficientes, la suficiente información para calcularlos, tenemos que el brazo 1 será igual a HP menos D. Como ven abajo tenemos esta imagen para que puedan ubicarse un poco más en las mediciones que utilizamos para hallar los brazos. Esto dejando que el brazo 1 sería igual a 1,381 metros. El brazo 2 se calculó siendo que es la mitad de la distancia de la compuerta, es decir, L sobre 2.
teniendo que el brazo 2 sería 1,25 metros. El brazo 3, ya que la fuerza es ejercida, la fuerza aplicada es ejercida en todo el borde de la compuerta, tenemos que va a ser igual a L, es decir, el brazo 3 será igual a 2,5 metros. Luego, reemplazando los datos que obtuvimos al calcular los brazos, tenemos que la fuerza aplicada es igual a 55,991 kilonewtons por 1,381 metros, es decir, su respectivo brazo, menos 5 kilonewtons, que sería el peso de la compuerta, por coseno de 35 grados, es decir, su componente en Y, por 1,25 metros. Todo esto sobre 2,5 metros, es decir, el brazo 3. Teniendo esto, tenemos que la fuerza aplicada será 28,881 kilonewtons. Esto nos demuestra que, bueno, lo primero hay que tener en cuenta que los momentos, la sumatoria de momentos fue calculada desde la bisagra. Por esto fue el resultado de los brazos. Ya con todos los cálculos y los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que realmente sí corresponde la fuerza aplicada y la fuerza resultante corresponden a los valores que nos entrega el software. A pesar de que existen algunas diferencias en decimales, estas corresponden a las aproximaciones realizadas, pero se verifica que la fuerza aplicada y la fuerza resultante entregan esos valores a esas alturas y a esas dimensiones. Finalmente, debemos determinar el peso de la compuerta necesario para omitir la fuerza aplicada, es decir, la componente en Y del peso de la compuerta debe contrarrestar el efecto de la fuerza resultante que está siendo ejercida por el agua. Para esto, como lo mencionó mi compañero Andrés, la fuerza debe ser anulada. Entonces, reemplazando en la ecuación 6 y posteriormente despejando el peso, obtenemos que el peso es igual a la fuerza resultante por el brazo 1 sobre el coseno de 35 por el brazo 2. En esta ecuación aparece el coseno de 35 ya que inicialmente en la ecuación solamente estamos teniendo en cuenta la componente en Y del peso. Reemplazando los datos, obtenemos que el peso es 55,991 kilonewtons por 1,381 metros sobre el coseno de 35 por 1,250, encontrando que el peso requerido para que la fuerza aplicada sea anulada debe ser de 75,516 kilonewtons.